Maussan Televisión presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias. Frío extremo y nevadas han causado al menos 34 muertos en los Estados Unidos y 272 en Rusia. En Japón, las bajas temperaturas han provocado el cierre de carreteras y un número indeterminado de víctimas. Las lluvias han causado inundaciones en España, Portugal, Reino Unido y Mozambique. Expertos aseguran que esto es consecuencia del cambio climático. Protestas en el centro de detención de Texas, donde el niño ecuatoriano de 5 años, Liam Conejo, fue recluido para ser deportado y sin acompañantes. Un juez ha suspendido el proceso, mientras crece el repudio en diversos sectores estadounidenses a los asesinatos que han cometido agentes del ICE. Claudia Sheinbaum y Donald Trump hablan por teléfono y acuerdan mantener la cooperación. El republicano invita a la mandataria mexicana a visitar Washington. Científicos españoles aseguran haber curado un tipo de cáncer de páncreas. Impresionante. Una misteriosa nave triangular es captada cuando sobrevolaba la enigmática Área 51 en Nevada, Estados Unidos. ¿De qué se trata? Así iniciamos con las noticias más relevantes del día, solo aquí, en Tercer Milenio 360 Internacional. Tercer Milenio 360 Internacional, con Sebastián Maussan. Además de los Estados Unidos, que en los últimos días han venido experimentando fuertes nevadas con temperaturas récord bajo cero, en Rusia y Japón también están viviendo nevadas históricas. Aquí le presentamos las últimas de ellas con imágenes que en verdad lo van a impactar. Las nevadas y el frío extremo marcan el cierre de enero en distintas regiones del hemisferio norte, con condiciones que han superado los registros habituales y puesto en riesgo a millones de personas. Japón, Rusia y Estados Unidos enfrentan uno de los inviernos más severos de los últimos años, con temperaturas bajo cero y acumulaciones de nieve que han paralizado ciudades enteras. En Estados Unidos, la tormenta invernal que ha azotado 2/3 del país elevó la cifra de muertos a al menos 34 personas, con víctimas por hipotermia, accidentes en carreteras congeladas y condiciones extremas. Mientras más de 530,000 hogares siguen sin electricidad por los cortes de energía derivados del frío y la nieve. Las autoridades advierten que el frío persistente y un nuevo sistema invernal podrían mantener la emergencia en varios estados. En Rusia, las nevadas extremas y el ambiente invernal han provocado que en esta temporada el total de fallecidos por frío y congelación ascienda a al menos 272 personas, especialmente en regiones como Kamchatka y Siberia Occidental, donde las autoridades también han atendido a miles de afectados por hipotermia y frío severo. Por su parte, en Japón, aunque las cifras oficiales más recientes de muertos o evacuados no han sido detalladas aún en informes públicos, las nevadas persistentes han superado el metro de acumulación en varias zonas del norte, paralizando el transporte, obligando a cierres de carreteras y dejando a miles de personas confinadas y dependiendo de servicios de emergencia.
Autoridades meteorológicas advierten que estos eventos no son aislados y podrían prolongarse, confirmando que los inviernos extremos se vuelven cada vez más frecuentes e intensos, con impactos directos en la seguridad, la movilidad y la vida cotidiana de millones de personas. Otros eventos climáticos extremos que están ocurriendo en estos momentos son las inundaciones, que van desde Europa hasta el sur de África, en donde están llevando a cabo labores de búsqueda y rescate de las víctimas ante las lluvias torrenciales que han dejado inundadas a poblaciones completas. Aquí la información. Desde Europa hasta el sureste de África, las lluvias intensas están dejando un rastro de muerte, destrucción y miles de personas afectadas. Tormentas cada vez más violentas provocan inundaciones extremas, desbordamientos de ríos y evacuaciones masivas en diversos países. En Portugal, se registraron al menos 4 muertos y numerosos daños en la región de la capital Lisboa y en el centro del país, según un balance actualizado de los servicios de emergencia. El paso de la tormenta Christine estuvo marcado por lluvias torrenciales y rachas de viento de hasta 150 km por hora, lo que provocó la caída de árboles, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. El gobierno portugués calificó el fenómeno como un evento climático extremo que dejó daños significativos en varias zonas del territorio. Durante las primeras horas del miércoles, hasta 850.000 hogares e instituciones quedaron sin suministro eléctrico. En España, las inundaciones también cobraron víctimas. 2 personas murieron tras las fuertes lluvias que azotaron el sur del país. En Jerez de la Frontera, elementos de la Guardia Civil realizaron rescates luego de que el agua anegara múltiples viviendas y propiedades. Entre los rescates, se logró poner a salvo a varios perros y gatos que eran trasladados en una pequeña embarcación inflable, mientras los animales ladraban y maullaban en medio de la emergencia. Las riberas del río Guadelete se desbordaron tras las lluvias intensas, dejando calles completamente cubiertas por el agua. En el Reino Unido, la tormenta Chandra provocó severas inundaciones en el condado de Somerset. Viviendas, prados y automóviles quedaron completamente sumergidos. De acuerdo con las autoridades locales, más de 50 propiedades resultaron afectadas. En Aughrim, Irlanda, las violentas inundaciones destruyeron varias estructuras. Aún así, algunos residentes se consideran afortunados. Cuando abrimos la puerta, el río irrumpió por la entrada principal e inundó la casa. Así que cerramos rápidamente la puerta, pero podíamos oír el estruendo del río bajando con fuerza. Y tuvimos mucha suerte de que no se inundara demasiado nuestra casa. Y en África, la situación es aún más crítica. En Mozambique, las labores de búsqueda y rescate continúan tras semanas de lluvias intensas que dejaron extensas zonas bajo el agua. Las inundaciones han afectado tierras de cultivo, viviendas e infraestructura básica. El Instituto de Gestión de Desastres y Reducción de Riesgos informó que 103 personas murieron y más de 650.000 fueron desplazadas. Organizaciones humanitarias como ActionAid advierten sobre el riesgo de brotes de cólera y otras enfermedades transmitidas por el agua en los campamentos que albergan a cerca de 100.000 personas. Las inundaciones extremas en distintos puntos del mundo vuelven a poner en evidencia la vulnerabilidad de miles de comunidades frente a fenómenos climáticos cada vez más intensos. Mientras tanto, autoridades y organismos de emergencia luchan contra reloj para salvar vidas y atender a los damnificados. Recientemente, un niño de 5 años de edad llamado Liam, de nacionalidad ecuatoriana, fue detenido por los agentes de ICE en el estado de Minnesota. Posteriormente lo llevaron a un centro de control de migrantes en el estado de Texas, en el cual, en estos momentos, cientos de manifestantes están pidiendo la liberación de este pequeño. Aquí le presentamos todos los detalles.
Fuertes manifestaciones a las afueras del centro de detención migratoria en Dilley, Texas, donde se encuentra detenido desde hace una semana el niño ecuatoriano de 5 años, Liam Conejo, y su padre Adrián Conejo, luego de que la administración Trump pretendía deportar al menor de edad sin acompañamiento, pero esta medida fue frenada temporalmente por un juez federal. La Policía Estatal de Texas respondió con represión contra los manifestantes que exigían la liberación de Liam Conejo, además de oponerse al recorte presupuestal de Donald Trump a la defensa legal de menores de edad no acompañados en procesos migratorios. El caso de Liam Conejo se ha vuelto emblemático tras ser detenido la semana pasada en Minnesota y enviado a un centro de inmigración en Texas, por lo que fue visitado por congresistas demócratas para verificar su situación, aunque como él hay miles de menores migrantes bajo custodia federal. Exigí a ICE que lo liberaran. Le dije que la mayoría de Estados Unidos quiere que liberen a Liam y que realmente debería ser liberado de inmediato. Pero la triste tragedia de todo esto es que Liam se ha convertido en un símbolo de la inhumanidad de nuestro sistema de detención y de las operaciones del ICE. Creo que deberíamos disolver al ICE. Apoyo el juicio político contra Kristi Noem y no creo que el Senado, la Cámara de Representantes ni el Congreso deban dar ni un centavo más al ICE en el próximo proyecto de presupuesto. La visita de los representantes demócratas es parte de un esfuerzo para llevar a cabo una supervisión del Congreso en las instalaciones de detención federales y exponer las consecuencias de la represiva política migratoria del presidente Donald Trump en Minnesota y otros estados del país. Por su parte, aunque la administración de Donald Trump suspendió a 2 agentes involucrados en la muerte a tiros de Alex Pretty en Minneapolis, aún no está claro cuándo los agentes fueron dados de baja ni cuánto tiempo permanecerán bajo licencia mientras se investiga el segundo crimen durante los operativos migratorios en Minnesota tras el primer asesinato de Renee Good. Los 2 casos han generado una ola de indignación en Estados Unidos, con figuras políticas y artísticas pronunciándose en contra de la brutalidad causada por las políticas de Donald Trump. A las críticas se ha sumado Bruce Springsteen, el famoso cantautor estadounidense, quien lanzó una canción de protesta en homenaje a Alex Pretty y Renee Good, calles de Minneapolis, para denunciar los asesinatos y el terrorismo de Estado desatado por el presidente de su país. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue invitada por el presidente Donald Trump de los Estados Unidos a visitar la Casa Blanca para hablar de temas cruciales en estos momentos, como el Tratado de Libre Comercio y también el combate al crimen organizado en nuestro territorio nacional. Aquí toda la información. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que trataron temas como seguridad, fronteras y economía. Durante su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum habló sobre la llamada, que tuvo una duración de 40 minutos. Pero fue una conversación muy cordial. Sobre temas de seguridad, los dos coincidimos que vamos muy bien. Y sobre el tema comercial, pues hablamos varios temas que seguimos ahí conversando y avanzando. Mientras hablábamos, llegó su esposa, Melania. Entonces tuve oportunidad de saludarla. Ya saben que la conocí en Washington cuando estuvimos en lo de la FIFA. Sobre la posibilidad de negociar el Tratado de Comercio por separado de Canadá, Sheinbaum Pardo aclaró. Nosotros planteamos pues que seguimos manteniendo el acuerdo con los 3 países y sí mencionó pues lo mismo que ha mencionado públicamente, lo mencionó en la llamada de teléfono. La presidenta Sheinbaum también dijo que fue invitada por Trump a visitar Estados Unidos, pero no determinaron la fecha. Quedamos desde que fui a Washington y quedamos de seguirnos llamando para pues darle seguimiento a las reuniones que tienen nuestros equipos. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje en su perfil de Truth Social. Trump aseguró que la llamada fue muy productiva para ambos países. La presidenta Sheinbaum leyó el mensaje en su conferencia y aseguró que no le gustaría a los opositores de su gobierno. Tuve una conversación telefónica muy productiva con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Fue muy positiva para ambos países.
Gran parte de la conversación se centró en la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio. Pronto volveremos a hablar y en última instancia programaremos reuniones en nuestros respectivos países. México tiene un líder maravilloso e inteligente. Deberían estar muy contentos por ello. ¿A alguien no le va a gustar esto? Además, como parte de las reuniones de miembros del gabinete que mencionó la presidenta Sheinbaum, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, tuvo un encuentro con su contraparte estadounidense, Howard Lutnick, la tarde del miércoles. Ebrard publicó a través de sus redes sociales que la conversación fue cordial y benéfica para ambos países. El titular de Economía asegura que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio siguen adelante y que el acuerdo deberá firmarse a más tardar el 1 de julio. Después de los horrores que se vivieron en las recientes manifestaciones contra el gobierno de Irán, en las cuales murieron oficialmente más de 6,000 personas, pero se estima que podrían ser hasta 40,000, la Unión Europea catalogó al cuerpo de la Guardia Nacional Islámica como un grupo terrorista, ya que ellos son los principales autores de tantas pérdidas humanas. La Unión Europea dio un paso sin precedentes en su política hacia Irán. Por unanimidad, los ministros de Exteriores acordaron calificar como organización terrorista al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, una decisión con fuerte carga política y diplomática que eleva la tensión entre Bruselas y Teherán. El dictamen fue acordado el jueves durante una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. El bloque comunitario logró el consenso necesario para incluir al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, conocido como CGRI, en su lista negra de organizaciones terroristas. La medida, impulsada por España, Francia y Alemania, responde a la violenta represión ejercida por el régimen iraní contra manifestantes, así como al creciente endurecimiento de la postura internacional frente a Teherán. La adopción formal de la designación como grupo terrorista se espera en los próximos días, una vez completados los procedimientos legales. La inclusión del CGRI en la lista terrorista implicará la congelación de activos, la prohibición de financiamiento y restricciones de viaje para todos sus miembros permanentes. Muchas de estas sanciones ya estaban vigentes bajo otros regímenes de la Unión Europea, pero esta decisión representa un reproche político de alto nivel contra la República Islámica. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, defendió la medida diciendo que la represión no puede quedar sin respuesta. La reacción de Irán no se hizo esperar. El ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, calificó la decisión de la Unión Europea como un gran error estratégico y rechazó que la Guardia Revolucionaria sea considerada una organización terrorista. También acusó a Europa de hipocresía, afirmando que defiende los derechos humanos en Irán, mientras, según sus palabras, guarda silencio frente a las acciones de Israel en Gaza. También advirtió que la decisión podría tener graves consecuencias para las relaciones entre Irán y la Unión Europea, aunque no se han anunciado represalias concretas. La designación de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como grupo terrorista ocurre en un contexto de crecientes tensiones militares en Medio Oriente. Estados Unidos ha reforzado su presencia naval en la región con el envío de un destructor adicional, el USS Delbert D. Black, lo que eleva su despliegue a 6 destructores, un portaaviones y varios buques de combate. Irán ha advertido en repetidas ocasiones que podría lanzar ataques preventivos o responder contra bases militares estadounidenses e Israel en caso de una agresión. Pese a ello, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, subrayó que la región no necesita una nueva guerra, incluso mientras la Unión Europea avanzó con la designación. Con esta decisión, la Unión Europea endurece su postura frente a Irán y envía un mensaje político contundente en un momento de alta inestabilidad regional, donde cualquier movimiento diplomático podría tener consecuencias más allá de las fronteras europeas. En el estado de Bengala Occidental, en la India, confirmaron haber detectado 2 casos del virus Nipah.
un virus que tiene una tasa de mortalidad del 40 al 75%. Afortunadamente, las autoridades de la India dicen que lo contuvieron. Sin embargo, es de prestarle la atención a este tipo de enfermedades, las cuales, de escalar a otros países y convertirse en nuevas epidemias, pueden ser de gran daño para la población mundial. Autoridades de salud confirmaron casos recientes de infección por el virus Nipah en India, un patógeno zoonótico por su alta letalidad y por surgir de transmisiones entre animales y personas, lo que ha motivado refuerzos de vigilancia sanitaria y controles preventivos en varios países de Asia. Las autoridades del estado de Bengala Occidental, en el este de India, confirmaron la presencia de 2 casos del virus Nipah, detectados en trabajadores de la salud en un hospital de la localidad de Barasat, cerca de Calcuta. El virus Nipah es capaz de provocar infecciones respiratorias y neurológicas graves en humanos. Al inicio se presenta bajo síntomas como fiebre, dolor de cabeza persistente, dolores musculares, náuseas y vómitos, además de garganta irritada. Conforme avanza, aumenta la somnolencia, confusión o pérdida de la conciencia, alteraciones neurológicas, neumonía y complicaciones respiratorias agudas. Los casos se remontan a síntomas observados en diciembre y al diagnóstico confirmado por el Instituto Nacional de Virología de la India. El virus se encuentra principalmente en murciélagos, quienes los llevan en sus fluidos corporales. Aunque la Organización Mundial de la Salud lo considera en un riesgo bajo de expansión en la India, este patógeno es considerado de alta letalidad, especialmente ante la falta de vacunas y tratamientos antivirales específicos. Varios países de India han reforzado sus protocolos de salud pública para monitorear posibles importaciones del virus. Tailandia, Nepal y Taiwán han incrementado la vigilancia en aeropuertos con control de temperatura, declaración de salud para viajeros y monitoreo visual de síntomas en puntos de entrada. Son apenas algunas de las acciones que se han seguido hasta el momento, con el fin de prevenir la transmisión internacional ante un virus que puede causar brotes graves con alta mortalidad si no se detecta y maneja oportunamente. Vamos a una pausa y no se vaya porque no se va a querer perder esta noticia. Científicos de España aseguran haber descubierto la cura contra el cáncer del páncreas, una de las enfermedades más agresivas. A seguir aquí en Tercer Milenio 360 Internacional. El 2 de marzo del 2025 grabaron extraordinarias imágenes de una esfera de metal que levitaba sobre la población de Buga en el Valle del Cauca, en Colombia. José Arias corrió hacia la esfera y la atrapó en exhibición el próximo 15 de marzo en el Auditorio Nacional. La esfera de Buga, en vivo. El inicio de una nueva era. Boletos en Ticketmaster y en las taquillas del Auditorio Nacional. Científicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de España aseguran haber descubierto la cura contra el cáncer del páncreas, una de las enfermedades más agresivas en los seres humanos. Aquí le presentamos esta extraordinaria noticia de la medicina. En España, científicos han dado un paso importante en la lucha contra el cáncer. Eliminar por completo el cáncer de páncreas, adenocarcinoma ductal, uno de los más agresivos, utilizando 3 fármacos distintos. Mediante una investigación liderada por Mariano Barbacid, bioquímico del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en España, se demostró cómo eliminar los tumores pancreáticos en modelos animales con ratones mediante una combinación de 3 fármacos, los cuales son GRAS, EGFR y STAT3. Esta triple terapia consiguió mantener a los animales libres de la enfermedad durante más de 200 días, sin presentar efectos secundarios relevantes. Por primera vez hemos conseguido una respuesta completa, duradera y con baja toxicidad frente al cáncer de páncreas en modelos experimentales. Estos resultados indican que una estrategia racional de terapias combinadas puede cambiar el rumbo de este tumor. El adenocarcinoma ductal de páncreas es uno de los tipos de cáncer más comunes. Sin embargo, suele diagnosticarse cuando alcanza una etapa avanzada, por lo que solo el 5% de los pacientes sobreviven a esta enfermedad.
Sin embargo, los investigadores no se quedan solo con estos resultados en animales. El Dr. Barbacid y su equipo explican que este hallazgo abre una puerta muy importante. Ahora están trabajando para mejorar y adaptar esta combinación de medicamentos con la meta final de poder probarlos en ensayos con pacientes humanos. Aunque aún falta mucho camino por recorrer antes de que llegue a los hospitales, este avance representa una luz de esperanza para el futuro tratamiento del cáncer de páncreas. Este descubrimiento nos muestra cómo la investigación médica continúa buscando nuevas formas de vencer enfermedades que antes parecían imposibles de tratar. Además, este hallazgo renueva la esperanza en uno de los cánceres más agresivos y resistentes que han existido. En estos momentos, Estados Unidos está atravesando su peor brote de sarampión de los últimos 30 años. Tan solo el estado de Carolina del Sur registra 800 casos desde el pasado mes de septiembre. Y aquí en México, en la Facultad de Medicina de la UNAM, se registró un caso. Siendo una enfermedad que en el año 2000 se había considerado erradicada, esta ha regresado, principalmente debido a la falta de vacunaciones. Aquí le presentamos toda la información. El virus del sarampión continúa elevando los casos sin importar nacionalidades. En México, de acuerdo al último reporte epidemiológico, hasta el 28 de enero se han acumulado 329 casos probables, registrando así 7,732 desde que se detectó el primer caso. Asimismo, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México informó este miércoles sobre un caso sospechoso de sarampión. Por su parte, en Carolina del Sur, Estados Unidos, alcanzó una cifra histórica tras registrar 789 casos confirmados de sarampión, tras el último reporte este martes, desde septiembre del año pasado que inició el brote, lo que convierte a esta situación el brote más grande en el país desde 1991. Entre 2025 y este año, se reportan al menos 26 defunciones en el país, donde Jalisco concentra la mayoría de los casos, por lo que las autoridades han informado que México podría perder el estatus de nación libre de sarampión, que ostenta desde hace una década. Sumado a que un alumno de la Facultad de Medicina de la UNAM se encuentra en espera de resultados ante la prueba confirmatoria del posible contagio de sarampión. Sin embargo, el IMSS señaló que acudirá a las instalaciones de la facultad para reforzar las acciones preventivas y orientación sanitaria. Por su parte, en Estados Unidos, el condado de Spartanburg, en Carolina del Sur, es el principal foco en la nación en cuanto a la detección de este virus que afecta principalmente a niños y adolescentes. De acuerdo al Departamento de Salud Pública de Carolina del Sur, en los últimos días se registraron 89 contagios, superando el brote de Texas en 2025, que alcanzó los 803 conforme a los registros por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Durante el periodo navideño, la aceleración de contagios llevó a la expansión del virus a otros estados de la nación estadounidense, como Carolina del Norte, California y Washington. El mismo organismo señala que en lo que va del año, van registrados 426 contagios hasta el 22 de enero de este año. La proporción de personas infectadas son individuos que no cuentan con la vacuna. A pesar de que en Carolina del Sur, al menos 23 escuelas han implementado cuarentenas obligatorias y se registran al menos 500 personas aisladas en todo el estado, el brote continúa creciendo en este primer mes del año del 2026, a pesar de las medidas de contención adoptadas. Las autoridades sanitarias instan de manera urgente a Estados Unidos y México a cumplir con el esquema de vacunación contra el sarampión, puesto que ambos países ya registran las cifras más altas de América, recordando que no hay mejor manera de prevenir que la vacuna.
Ahora conozcamos la historia de rescate animal de una tortuga caguama apodada Piari, la cual fue rescatada por el Centro de Vida Marina Loggerhead en Florida. Esta fue rescatada desde el pasado mes de noviembre con graves heridas en su cuerpo por el ataque de un tiburón y ahora regresa a su ecosistema natural con un GPS, con el cual los biólogos van a poder rastrear su trayectoria y también conocer la evolución de su recuperación. Vamos a conocerla. En las playas de Florida, Estados Unidos, una tortuga caguama llamada Piari regresó al Océano Atlántico después de 2 meses de recuperación por heridas en su cuerpo. Piari estuvo en el Hospital de Tortugas en Florida después de ser hallada en noviembre del año pasado con heridas en sus aletas, el cuello y en su caparazón. De acuerdo con los veterinarios, las lesiones fueron provocadas por un depredador. Piari es una tortuga boba hembra adulta, grande y hermosa que nos llegó del grupo de investigación InWater en St. Lucie. Presentaba numerosas heridas, probablemente resultado de un encuentro con algún tipo de depredador, probablemente un tiburón. Pero ahora está muy bien y pudimos liberarla esta mañana justo en Juno Beach, detrás del Loggerhead Marine Life Center. Además, como una medida para asegurar el bienestar de las tortugas recuperadas, les colocan etiquetas satelitales, principalmente para investigar sus rutas migratorias, estudiar el uso de hábitats, monitorear su comportamiento, salud y supervivencia, así como para protegerlas de amenazas como la pesca incidental. Sin duda, siempre es muy gratificante ver a estos animales regresar a su hogar oceánico. Y creo que es especialmente gratificante poder rastrearla por satélite y ver exactamente a dónde van y qué hacen. Esta tecnología permitirá que los doctores obtengan datos precisos y en tiempo real, sin interferir con sus actividades naturales, lo que es esencial para la conservación de especies en peligro. Este hecho es realmente importante para comprender el éxito de rescatar y ayudar en su rehabilitación a la fauna, en especial a aquellos que logran tener una segunda oportunidad. Japón tuvo que regresar a sus últimos pandas a China, esto debido a tensiones diplomáticas con el gobierno de su país vecino. Conozcamos qué otras naciones del mundo han tenido que regresar a los pandas al gigante asiático por una situación similar. Recordemos que China es el dueño de todos los pandas en el mundo, aunque estos nazcan en otros países. Japón le dio la despedida a Xiao Xiao y Lei Lei, los últimos pandas gigantes que quedaban en el país. Miles de personas acudieron al zoológico para ver por última vez a los gemelos nacidos en 2021. La despedida de Xiao Xiao y Lei Lei marca el cierre de una etapa simbólica para Japón y refleja las tensiones de las relaciones entre ambos países. Con su regreso a China, Japón se queda sin pandas por primera vez desde 1972. Su regreso ocurre en un momento particularmente delicado entre Tokio y Pekín. Las relaciones se han deteriorado por desacuerdos políticos y de seguridad, especialmente en torno a Taiwán. Desde hace más de 80 años, China ha utilizado a los pandas gigantes como una herramienta de acercamiento diplomático, una práctica conocida como diplomacia del panda. Durante décadas, estos animales fueron obsequiados. Sin embargo, desde el año de 1984, China optó por un sistema de préstamos, lo que permite que los pandas continúen siendo propiedad de China, incluso si las crías nacieron en el extranjero. La presencia de pandas en un país suele coincidir con momentos de cooperación, mientras que su retirada puede reflejar tensiones en las relaciones. En Japón, los pandas se convirtieron en verdaderas celebridades nacionales y en símbolos de cercanía entre ambos países. Por esta razón, muchos lamentan que quedan atrapados en estas disputas. Los pandas también son un símbolo de la amistad entre Japón y China, así que es muy triste que ya no podamos verlos en Japón. Siento que verlos también puede ayudar a crear una conexión con China,
Así que, en ese sentido, me encantaría que volvieran a Japón. A los niños también les encantan los pandas, así que si pudiéramos verlos con nuestros propios ojos en Japón, sin duda querría ir. Japón no es el único país que ha visto partir a sus pandas recientemente en una situación similar. En Estados Unidos, varios pandas regresaron entre 2023 y 2024, incluidos los del Zoológico Nacional de Washington y el Zoológico de Atlanta, en medio de relaciones tensas entre Washington y Pekín. El regreso de Xiao Xiao y Lei Lei a China deja a Japón sin pandas por primera vez en más de medio siglo, un hecho que confirma que estos animales, más allá de su apariencia y popularidad, continúan siendo embajadores silenciosos. Geólogos de la Universidad de California, Davis, descubren 2 placas tectónicas adicionales en la falla de San Andrés. No cabe duda que algún día ocurrirá un gran terremoto en esta falla. Lo importante es que la población esté preparada para tener los menores daños posibles en términos de vidas humanas. Investigadores de la Universidad de California en Davis han descubierto un nuevo punto crítico de actividad sísmica en la falla de San Andrés, que podría cambiar lo que sabemos sobre el riesgo de grandes terremotos. El hallazgo se ubica en la costa norte de California, en una región conocida como la Triple Unión de Mendocino, donde convergen importantes fallas tectónicas. De acuerdo a investigaciones recientes que se llevaron a cabo durante este mes de enero del 2026, esta zona no está compuesta por 3 placas tectónicas como se creía, sino por 5, 2 de ellas ocultas bajo la superficie, lo que sugiere que el peligro sísmico podría estar subestimado. La Triple Unión de Mendocino, que conecta 3 grandes sistemas tectónicos, conformando uno de los complejos sísmicos más activos y peligrosos de Estados Unidos. En el pasado, esta región ha sido escenario de fuertes terremotos, incluido un sismo de magnitud 7.2 que sacudió el estado de California en 1992. Los investigadores destacaron placas ocultas mediante una red de sismómetros capaces de registrar terremotos de baja frecuencia en las profundidades, lo que permitió reconstruir la compleja arquitectura geológica subterránea como nunca antes. Uno de los hallazgos más preocupantes es que las superficies de subducción, que es el proceso cuando una placa tectónica se hunde debajo de otra, no están tan profundas como actualmente se pensaba, lo que podría explicar por qué algunos terremotos han tenido orígenes potencialmente más destructivos. De acuerdo a los científicos, esta configuración geológica podría generar terremotos de gran magnitud, cercanos a 8.0 en la escala Richter, lo que representa una amenaza significativa para millones de personas que viven en la región del Pacífico estadounidense. Ante un terremoto fuerte, podemos tomar medidas preventivas en casa para reducir riesgos, como fijar libreros, televisores y muebles altos con anclajes. Este descubrimiento demuestra que todavía operan procesos tectónicos ocultos bajo la falla de San Andrés en California y sugiere que esta estructura geológica podría ser mucho más compleja y peligrosa de lo que se creía, con consecuencias directas para millones de personas en la región, quienes podrían enfrentarse a terremotos de magnitudes nunca antes registradas. Gracias a las imágenes del telescopio espacial James Webb, científicos de la Universidad de Durham en el Reino Unido han logrado crear el mapa más completo de la llamada materia oscura en el espacio exterior. Pero, ¿quieres saber cómo fue que lo lograron? Aquí se lo presentamos. Un nuevo estudio publicado en la revista científica Nature Astronomy ha revelado que un grupo de expertos ha construido el mapa más detallado de materia oscura que se haya creado hasta ahora. El plano, hecho con información del telescopio espacial James Webb, podría ayudar a los científicos a descifrar uno de los mayores misterios de la ciencia moderna. La materia oscura
constituye cerca del 27% del universo. Sin embargo, no podemos verla y detectarla directamente con telescopios debido a que es invisible. Sabemos que existe porque sus efectos se notan en todo el universo, ya que actúa como una especie de pegamento gravitacional que mantiene unidas a las galaxias. Desde hace mucho tiempo, los científicos han querido saber dónde se encuentra la materia oscura, por lo que han intentado mapearla. Y recientemente se logró el plano de materia oscura más detallado hasta ahora. Pero si es invisible, ¿cómo lo lograron? Con ayuda del telescopio James Webb, los científicos observaron cómo la luz de las galaxias muy lejanas cambia ligeramente de forma al pasar por zonas con mucha gravedad. Al estudiar estas pequeñas deformaciones en miles de galaxias, los científicos pudieron identificar dónde hay materia oscura. El mapa se enfoca en una región del cielo conocida como el campo cosmos. Aunque esta área parece pequeña, contiene cerca de 800.000 galaxias, muchas de ellas nunca antes observadas. Los esquemas muestran que la materia oscura forma una gran red invisible en el universo. Esta estructura habría sido la base sobre la cual se permitió la formación de estrellas y planetas. De acuerdo a los científicos, este mapa es tan solo el comienzo. En el futuro, otros telescopios y observatorios ayudarán a crear planos aún más grandes y detallados. Con esta información, esperan eventualmente descubrir qué es realmente la materia oscura y cómo ha influido en la evolución del universo. El pasado 14 de enero, Anders Ottesson, un excursionista quien estaba grabando su viaje en el desierto de Nevada, logró captar en la madrugada de ese día, el 14 de enero, a un extraño objeto volador no identificado en forma de triángulo, muy cerca de la famosa Área 51. ¿De qué podría tratarse? ¿De un objeto volador de otro lugar del universo o de algún caso de retroingeniería que han desarrollado en esta misteriosa base? ¿Usted qué piensa? Los miembros de un equipo de investigadores OVNI quedaron atónitos después de que una misteriosa aeronave con forma triangular fuera vista volando a gran velocidad sobre la enigmática base del Área 51 en Nevada, Estados Unidos. El testigo Anders Ottesson se encontraba grabando el viaje con sus amigos a través del desierto ubicado al norte de Las Vegas, la madrugada del pasado 14 de enero, cuando observó la nave no identificada pasando justo por encima de la base de la Fuerza Aérea alrededor de las 3 de la mañana hora local. El explorador se había posicionado en el valle de Tikabú, acampando en un terreno público adyacente a la carretera Groom Lake, un lugar visitado por muchos turistas y curiosos, ya que ofrece vistas del espacio aéreo restringido que rodea la base secreta. El equipo de investigadores apodó a la peculiar nave como Dorito debido a su distintiva forma triangular, similar a la popular botana. Además de compararlo con la patente de otra aeronave triangular registrada en los Estados Unidos en julio de 2006. De acuerdo con los testigos, el ovni presentaba un borde trasero considerablemente más plano y carecía de la sección de salida dentada y de las alas distintivas de la flota de bombarderos furtivos de la Fuerza Aérea estadounidense. Su trayectoria de vuelo coincidió con patrones típicos de aviones militares que realizan vuelos bajos sobre la región, aunque no pudieron determinar la dirección precisa en la que se dirigía. Además del avistamiento, un escáner perteneciente a otro de los miembros del equipo interceptó comunicaciones de radio peculiares en las frecuencias no cifradas de la base. Ottesson señaló que su avistamiento contribuye a un patrón creciente de objetos triangulares reportados sobre California y Nevada, ambos estados donde hay importantes bases aéreas del ejército. De acuerdo al Centro Nacional de Informes OVNI, se han registrado 10 avistamientos solo en el mes de enero, de lo que se describe como objetos con forma triangular en los cielos de la Unión Americana. Y sin duda, el más espectacular hasta el momento fue el grabado el pasado 14 de enero sobre la enigmática Área 51, que por décadas ha estado vinculada al desarrollo de programas de ingeniería inversa de tecnología no humana, lo que podría explicar la presencia del misterioso objeto triangular. Recuerden que los esperamos este próximo 15 de marzo en la conferencia de la Esfera de Buga, que sucederá en el Auditorio Nacional, en donde serán testigos de este artefacto de tecnología desconocida.
Y si a usted le gustaría tener este filtro que acaba de ver para usarlo en sus redes sociales, lo invitamos a que escanee el código QR que aparece en pantalla. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros nos vemos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Esto fue Tercer Milenio 360 Internacional. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.